vamos a ver, el programa de la visita, vamos a empezar por esta plaza e iremos a ver la antigua universidad. Bien, lo que es la portada del Anteoplateresco, ahí tenemos representados a los Reyes Católicos en estos dos medallones que hay sobre el arco de entrada, a la izquierda Fernando, a la derecha Isabel. Alrededor, santos, apóstoles, profetas, y abajo, en la parte inferior, a la nieve. Se fijan que el edificio del antiguo hospital, aquí en su parte inferior, lleva una cadena de hierro, ¿no? Y arriba, en la cornisa, la parte inferior, lleva una cadena de piedra. Eso tiene un significado. Eso quiere decir que por privilegio de los Reyes Católicos, este edificio tenía lo que se llamaba antes derecho de asilo o derecho de refugio. Cuando un malhechor o un criminal traspasaba la zona interior de la cadena, las instituciones podían tenerlo. Lo que es la decoración de los escudos, de las balconadas, las gárgolas, el cadero en agua, que son todos diferentes, y la cornisa ya es decoración barroca del siglo XVII. Original del siglo XVI, solo queda la portada y aquella del plano de la izquierda del segundo piso, que corresponde al comedor real, frente al resto de la decoración. Vamos a ir por acá. Al fondo, a la izquierda, aunque les parezca muy antiguo, es completamente moderno. Es de 1942 y es la actual Facultad de Medicina, de las pocas que quedan en la parte vieja, el río de San Francisco. Tanto San Francisco de Asís como Santo Domingo de Guzmán tuvieron los dos aquí en Santiago en el siglo XIII a visitar la tumba del apóstol, aunque no coincidieron, y fundaron en dos monasterios. El de San Francisco actualmente está siendo renovado para convertirlo en un hotel de 4 estrellas para los años santos que viene en 2004. Bueno, y esto lo conocen, porque eso fue una antigua sala del Palacio de Gentiles, del Palacio Arzobispal. A principios del siglo XIX se tiraron los dos muros laterales y se convirtió en una calle peatonal. El aire, ¿no? Verlo al pasar. Vamos. Se fijan, entre las dos torres, en la parte inferior, hay una cruz plana de bronce, bastante grande, que está sobre un corderillo de piedra. ¿La ven? ¿Ah? ¿La ven o no la ven? Sí, ¿no? Bueno, esa se llama la cruz de los farrapos, la cruz de los harapos. O sea, los peregrinos en la Edad Media subían a esa zona alta de la catedral y ahí en esa cruz, delante de una especie de pozo que hay, ahí quemaban sus harapos, las ropas viejas que habían utilizado en el Camino de Santiago. El Cabildo, a cambio, les daba ropas nuevas con las procesiones y la peste. Bien, y la portada que tenemos delante es la fachada norte de la catedral, como he dicho antes, la fachada románica del Paraíso, muy deteriorada, destruida en el 18
para sustituirla por esta neoclásica, mucho más sencilla. Se repite lo mismo que en la fachada principal, en la parte superior el apóstol, vestido de peregrino y como siempre rodeado de reyes. Y preside la fachada entre las dos ventanas la imagen de la fe. Este pequeño edificio que hay a la derecha de piedra es el actual Palacio Arzobispal, también en el siglo XVIII, de piedra, el arzobispado y las tres casas de la derecha blancas en Madrid, el arzobispo de la ciudad. Y el gran edificio que tenemos detrás se llama el Monasterio de San Martín Binario, que está dedicado al santo francés San Martín de Tours. Aquí se llama Pinario porque antes está el monasterio, eso era un bosque de pinos, pinos pinario, ahí viene la degeneración. Fue monasterio benedictino hasta la desamortización de Mendizábal en 1835, cuando fueron expulsados todos los monjes de los monasterios. Actualmente hay varias cosas ahí. Ahí está el Seminario Mayor de Santiago, el Instituto Teológico Compostelano, el antiguo una escuela de trabajo que depende de la Universidad de Santiago, y parte del edificio en verano también funciona como un pequeño hotel para poder sobrevivir. Es un edificio, una idea también de lo grande que es, la coincidencia, tiene tantas ventanas que tiene el año, 365 de oro. A la orden del Toisón de Oro pertenece toda la monarquía europea. San Martín partiendo su capo para compartirlo con los pobres. Oro macizo, con un corderito colgando, que vemos allí alrededor del escudo. Y sobre la puerta es el patrón del antiguo monasterio, es San Benito. Vamos ahora a bordear un poquitín el monasterio para ver la iglesia, que está aquí muy cerca. Son del siglo XIV y provienen del monasterio que se llamaba de San Pedro de Afora, por estar fuera de las murallas de la ciudad. Santiago antiguamente estaba todo amurallado, como está Lugo Ávila, pero fueron destruidas en el siglo XIX para ampliarse la ciudad. Precisamente el verano pasado se excavó arqueológicamente el monasterio de San Pedro de Afora, que está en la de San Pedro, al final del camino de Santiago. Han sido las bases del monasterio, es lo mismo, la fachada del monasterio y tal. Se enteraron los canónigos de la catedral y le pusieron pleito a los monjes, tuvieron más de 20 años en pleito y los monjes lo perdieron y se quedaron sus torres, porque era malicioso. Bueno, y esta tarde, hablando esta tarde a las 5, va a haber una boda enorme aquí en esta iglesia. Allí se trasladó la parroquia de San Juan. Se decía que San Martín no tenía torres ni campanarios, ¿no? Pero siempre hay un buen vecino en la ciudad. Los monjes, entraba el monje por esta puertecilla verde, subía la escalera del caracol a tocar la campana, a despertar a sus compañeros del monasterio y al pobre vecino, claro. La Casa de la Troya es una novela que escribió Alejandro Pérez Lujín, escritor coruñés, en el siglo XIX, que está basada en hechos reales y que narra la vida estudiantil de la ciudad de Santiago. Trata de un estudiante madrileño llamado Gerardo, pues que en realidad en Madrid era un vago, entonces su padre lo destierra aquí a Santiago, que es una ciudad así muy deprimida, muy lluviosa. Al llegar aquí, este Gerardo se enamora de una gallega que se llama Carmiña y se hace amigo de los estudiantes que estaban en la Casa de la Troya. Al entrar en este monasterio, tengan cuidado con el segundo paso, no se lo olviden. La península ibérica, tuvo lugar la aparición de la Virgen del Pilar en Zaragoza, que le dio ánimos para seguir. Incluso se cree que estuvo en vida aquí en Galicia y que había llegado al Finisterre, que era aquella al fin del mundo. En un momento dado de su vida, que fue el año 44 del siglo I, Santiago regresa a Jerusalén. Y en Jerusalén fue decapitado por el rey Herodes Agripa, nieto de Herodes el Grande, el que mandaba decapitar a los niños menores de 2 años.
Los discípulos de Santiago, San Teodoro y San Atanasio, recogen su cuerpo y lo traen a ocultar a Galicia. ¿Por qué a Galicia? Quizá una razón porque había estado en vida, pero lo más lógico fue, digámoslo así, porque Galicia era la zona menos romanizada de todo el imperio. Normalmente los romanos también profanaban las tumbas de los cristianos, y ellos lo que venían era huyendo de la dominación romana. Según la historia, la tradición, la leyenda, porque está todo muy mezclado, el traslado se realiza en una barca de piedra, desde el puerto pesquero de Haifa, cercano a Jerusalén, hasta llegar a las costas de Galicia. Al llegar aquí, un pueblo cercano, Padrón, diría Flavia, que es lo mismo, lo que es la palabra Padrón significa Pedrón, piedra grande, porque bajo el altar mayor de la iglesia parroquial de Padrón se conserva una ara romana que está dedicada a Júpiter, donde según la tradición allí se amarró la barca del apóstol. Bien, por esa zona vivía una reina pagana llamada la reina Lupa. Y a esta reina los discípulos de Santiago le piden un medio de transporte para poder ocultar su cuerpo. Al ser pagana, señal de burla, les ofreció 2 toros bravos a ver qué pasaba. Y lo que pasó, siempre según la tradición, fue que al poner el cuerpo del apóstol sobre la carreta, sus toros se volvieron mansos, comenzaron a caminar ellos solos y aquí se detuvieron, no quisieron seguir. Quizá eso ellos pues, lo toman como un designio y por eso ocultan aquí el cuerpo del apóstol. Cuando fallecen los discípulos se pierde la memoria histórica de que estaba aquí enterrado, van pasando los siglos hasta llegar al siglo IX, concretamente al año 813. Por esta zona vivía un ermitaño que se llamaba Payo o Pelayo, y ese ermitaño durante varias noches seguidas pues vio unas luces de unas estrellas, quizá fueran los fuegos fatuos también, que enfocaban siempre la zona que hoy ocupa el altar mayor de la catedral. Él se asustó de ver aquellas luces, avisó al obispo de la antigua diócesis, diría Flavia, llamado Teodomiro. Este obispo se desplaza hasta aquí, hace un reconocimiento del lugar y encuentra la tumba del apóstol. Se lo comunica al rey de Asturias, Alfonso II el Casto. El rey también viene hasta aquí y ya entre los dos pues, mandan a edificar lo que es la primera iglesia. Se da la noticia a toda Europa, comienzan rápidamente las peregrinaciones y enseguida esa iglesia se queda insuficiente. A finales del mismo siglo IX, siendo rey Alfonso III el Magno, se hace otro edificio mucho mayor. Pero llegamos al siglo X. Y en el siglo X, en el año 997, en la ciudad de Córdoba, vivía el caudillo moro Almanzor. Y Almanzor, cada vez que celebraba una batalla contra las tropas cristianas, siempre oía la misma frase: Santiago y cierra España. Más o menos significa Santiago, la unidad de España. Entonces él preguntó a sus sabios: ¿quién será ese Santiago que tanto repiten por ahí los cristianos? Y ellos le informaron que Santiago era un discípulo de Cristo, que estaba enterrado en Compostela y que era el verdadero símbolo de la fe y de la reconquista. Entonces rápidamente Almanzor, para destruir aquel mito de Santiago, desde Córdoba, pasando por Lisboa y Oporto, llega a Compostela, sus habitantes ya habían huido, arrasa con toda la ciudad, destruye la segunda iglesia, siempre según la tradición o la leyenda. En el momento que iba a destruir la tumba del apóstol, pues dicen que allí se encontró un anciano monje que estaba rezándole, que eso le impresionó mucho a Almanzor y que respetó la tumba del apóstol. Es cuando sucede el traslado de las campanas de la segunda iglesia, las campanas y las puertas, que fueron llevadas desde aquí hasta la mezquita de Córdoba, a hombros de prisioneros cristianos. Las iglesias islámicas no tienen campanas, lo que hizo Almanzor fue darles la vuelta y llenarlas de aceite para alumbrar la mezquita. Y cuando se tomó la ciudad de Córdoba en 1230 por el rey Fernando III el Santo, las campanas y las puertas fueron devueltas aquí a la catedral, pero a hombros de prisioneros moros, claro, el ojo por ojo. Bueno, vuelven a reconstruir la segunda iglesia, sigue siendo insuficiente, y ya en el siglo XI es cuando se decide la construcción de la actual catedral románica, que se comienza en el año 1075 por la capilla del Salvador, que luego veremos que está justo detrás del altar mayor, al lado de la Puerta Santa. O sea, la cabecera de la catedral está orientada al este, hacia Roma, casi todas las iglesias católicas, y se va construyendo de este a oeste, terminándose 73 años más tarde por el Pórtico de la Gloria. Fue la última construcción románica importante. Pues hay gótico, barroco, plateresco, renacimiento, y de todos los estilos hay metidos. Bien, el cuerpo del apóstol, desde el siglo IX hasta el siglo XVI, estuvo donde está actualmente, debajo del altar mayor.
Pero en el siglo XVI andaba por las costas de Galicia, incluso llegó a desembarcar en Vigo y en Coruña el pirata inglés Drake, Francis Drake. Pues el arzobispo de la ciudad en aquel momento, Juan de San Clemente, que hizo el actual Instituto Rosalía de Castro, pues temiendo que pudiese llegar a Santiago y profanar sus restos, los ocultó unos 3 metros más para atrás y él se llevó el secreto a la tumba. Sí, se sabía que debían estar ahí, pero no puede ser. Entonces, en el año 1879, finales del siglo XIX, un canónigo de la catedral, un gran arqueólogo, llamado Antonio López Ferreiro, se empeñó en buscar el cuerpo del apóstol, excavó prácticamente todo el altar y efectivamente allí detrás lo encontró con una lápida que todavía se puede ver y se conserva, que certifica que aquel fue el cuerpo del apóstol Santiago oculto en el siglo XVI. Ya digo, desde el año 1879 se guarda en la urna en plata que está justo debajo del altar mayor. Es a grandes rasgos la historia, después hay muchas cosas más, por supuesto. Bueno, el edificio donde estamos se llama el Monasterio de San Pelayo. San Pelayo fue un niño mártir del siglo IV al cual degollaron el gremio de los sastres aquí en Santiago. ¿Sabes por qué? Es lo que más te la usa. Por eso lo nombraron su patrona. Y lo celebran el 18 de diciembre, que es el día de Nuestra Señora de la O, la Virgen embarazada. Monasterio de San Pelayo. Mañana también, ven aquí, mañana es el único día al año, el Domingo de Ramos, que se abre claustro de, ya no son monjas de clausura, pero no dejan visitarlo, solamente la procesión es a las 12 de la mañana aquí y la procesión es por el interior del claustro. El claustro renacentista que tiene nada de particular, pero los que están por aquí por lo menos tienen ese privilegio de verlo. De San Martín Pinario, curiosamente se llama la portada de los carros. Por aquí entraban los víveres en los carros para abastecer a las monjas. Arriba en el centro el escudo real con la orden del toisón de oro, a la derecha el patrón del monasterio, San Benito, y a la izquierda San Pelayo, con el cuello torcido por la daga que le segó el cuello. Y aprovechando que estamos aquí, esta tarde, si quieren, de 4 a 7, las monjas benedictinas hacen unos pasteles y unos almendrados que son una verdadera maravilla, mucho más económicos. En esta otra plaza se llamaba antiguamente la Plaza del Campo o la Plaza del Pan o la Plaza Principal de la ciudad de Santiago. Actualmente se llama la Plaza de Cervantes, ahí sobre la fuente el monumento al Manco de Lepanto, de Cervantes. La antigua construcción era gótica de finales del siglo XIV, las góticas que en la ciudad fue destruida. Pero a partir de la desamortización pasaron aquí los padres jesuitas, expulsados de un antiguo monasterio. Ven que le falta la torre de la izquierda porque en el siglo XIX cayó un rayo y la destrozó completamente y nunca se levantó. El escudo que hay en el centro pertenece al conde de Altamira, gran protector de este monasterio. Y la imagen que hay sobre la puerta es la Virgen de la Cerca. Se llama así porque por aquí pasaba la cerca, la muralla que cerraba la ciudad de Santiago, que tenía su propia Virgen protectora. Bien, hasta 1935, aquí en esta parte derecha, donde está este grupo de casas. Guisarritas. A ver, cuidado, toda la gente. Papá, te llamo mamá. Qué rico sorbete. ¿Sí te vas a comer?
dedicada a San Félix, San Fiz en gallego, que conserva intacta la portada románica del siglo XII, con el tímpano que es la adoración de los Reyes Magos, que es ya al interior es barroco del siglo XVIII y está casi siempre cerrado, no se puede ver. Vamos acá. Clausura, de monjas de clausura que tiene la ciudad de Santiago. Es el monasterio de monjas dominicas, se llama el monasterio de Belvis. Belvis es una abreviación de dos palabras gallegas que significan bella vista, que hay una buena vista de la ciudad, la parte vieja.